Buenos días, que el Señor les bendiga a ustedes también. Salmo 51, el Salmo 51. Este es un salmo, lo escribió David después que pecó con Betsabé y Dios mandó a un profeta que se llamaba Natán para regañarlo. Voy a contarles un poquito de contexto para que comprendamos de dónde proviene esta historia tan interesante. Dice la Biblia que en los tiempos en los cuales los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa y él vivía en su castillo que estaba en un lugar alto y había muchas casas en la parte de abajo. Las casas de aquel entonces no eran como nuestras casas modernas que tienen electricidad y tienen cañería y tienen gas que llega, ¿verdad? Obviamente totalmente diferente. Entonces, muchas personas lo que hacían era que tenían en las azoteas, que generalmente eran duras, el piso era duro. Allí muchas veces guardaban granos y allí también tenían los baños para bañarse. Entonces tenían unas tinajas y resulta que David se asomó por la ventana y se encontró a una señora bañándose. Entonces la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, pecaron. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó, cometió adulterio. Ella también cometió adulterio. A las semanas, David recibe, en nuestros días sería un texto. David, tenemos problemas, estoy embarazada. No. Y no era del esposo, porque el esposo andaba en la guerra, era parte del ejército, era uno de los mejores soldados que David tenía. Entonces David lo manda a llamar y le dice: necesito que te quedes aquí un par de días porque te voy a mandar un mensaje para el capitán del ejército. Entonces vete ahí con tu esposa tranquilo y ya cuando ya tenga el mensaje listo, entonces yo te mando. Lo que quería era encubrir su pecado, que tuviera relaciones con su esposa y que, bueno, ya está, nadie va a saber nada. Sin embargo, este hombre tenía tantos principios que se durmió en la puerta del palacio. Entonces le dijeron: señor David, ¿cómo era que se llamaba? Ahorita se me olvidó. Urías está durmiendo ahí. Entonces, ay, Urías, ven. Y lo emborrachó. Le dio a beber, lo emborrachó. El rey a Urías para que fuera a dormir con su esposa. El hombre fue de tantos principios que ni a un borracho dice: ¿cómo voy yo a estar con mi mujer mientras mis compañeros de batalla están luchando por mi rey y por mi Dios? Jamás haga yo tal cosa. Como no lo logró convencer, entonces escribió una nota. Básicamente era
con otras palabras, pero básicamente la nota que escribió fue: necesito que este hombre muera. Pónganlo en lo más difícil de la batalla y después que los demás lo dejen solo. ¡Wow! El rey David, el que escribió tantos salmos, el que cantaba y tocaba y hacía grandes himnos para la honra y gloria de Dios, cometió un acto de traición contra este hombre, contra Dios y contra su propio pueblo. Urías terminó muriendo. Lo mató. Su viuda Betsabé le hizo duelo y después David la tomó como esposa y su embarazo siguió. Pero ya no había nada que tapar. Ya me salvé, la libré, ya nadie se va a dar cuenta. Pero Dios se dio cuenta. Porque nada vamos a poder esconder de la presencia de Dios y de la mano de Dios. Entonces Dios le mandó a un profeta, el profeta Natán. Y el profeta Natán le dio una reprensión, pero a escondidas. Le dijo: Rey David, hay un hombre que tenía una sola ovejita. Y para él esta ovejita era todo. Había otro hombre que tenía rebaños. Y un día fueron unos amigos para celebrar con este hombre que tenía rebaños de ovejas. Y este hombre fue y le robó la ovejita, la única ovejita, a este hombre y la mató para satisfacer a sus amigos en la fiesta. Y David se llenó de ira y dice: dime quién es ese hombre debe morir. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando David dice ese hombre debe morir, un dedo estaba intentando buscar cuál era el culpable, pero había tres que le estaban señalando a él. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque tenías un harén de esposas y fuiste y le robaste a Urías su única esposa. David se arrepintió y se arrepintió de todo corazón. Ahora, por favor, quiero que me comprendan. Si pecamos, y no es si pecamos, cuando pecamos, arrepintámonos y volvamos al compañerismo de Dios. Pero ¿saben qué es mejor? Vivir en santidad y no pecar. ¿Qué diferente hubiera sido la vida de David si David hubiera respetado y se hubiera sometido a la palabra de Dios? Él escribió este salmo después de que se arrepintió, después de que lloró, después de que reconoció su pecado, después de que restableció compañerismo con Dios. Hubo consecuencias, pero él escribió este salmo. El Salmo capítulo 51, Salmo 51. Versículo 1, vamos a empezar entonces en el versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No es: ten piedad, oh Dios, de mí porque yo soy pastor, o porque yo ayudo en la iglesia, o porque yo dirijo la música, o porque yo enseño escuela dominical, o porque yo tengo mucho dinero, porque tengo un buen trabajo. No. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Quién merece más misericordia de parte de Dios? ¿Ustedes o yo? Igual.
igual. Realmente nosotros no merecemos la misericordia. La misericordia es un regalo de Dios que la imparte a todo el mundo. Si Hitler, que ha sido el villano más conocido en nuestros tiempos modernos, si él se hubiera arrepentido de todo corazón, quizás siempre lo hubieran tenido que juzgar, encontrar culpable, y tal vez hasta siempre le hubieran dado la pena capital. Pero saben que si Hitler se hubiera arrepentido de todo corazón, aún así Dios le hubiera perdonado. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borrar. Hay varias formas de borrar. Podemos... por ahí alguien compartió un chiste de que hoy en día se les dice a los estudiantes: si hacen un buen trabajo, les vamos a dar la oportunidad de que tengan un poquito más de tiempo en su computadora, o que hagan esto. Y decía, en mi tiempo, cuando yo estaba creciendo, si la maestra decía, al que termine primero o al que haga el mejor trabajo, le voy a dar la oportunidad de que se lleve el borrador que estaba lleno de tiza, ¿verdad?, de gis, y que vaya a la acera y lo golpee, y eso era divertido. O se llevaban los dos borradores y ese montón de polvo, ¿verdad?, de gis, de tiza. Esa era la recompensa, y venía uno todo lleno de polvo, y vean, y ya entonces quitándose el polvo, le dieron la oportunidad de ir y limpiar los borradores. Aquí dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando nosotros estábamos aprendiendo a escribir, por lo menos en Costa Rica, no sé en otros países, en Costa Rica se les decía a los estudiantes: escriban con lápiz. ¿Por qué? Porque cometen muchos errores y pueden borrar. Y yo recuerdo cuando, dicen que creo que conmigo era en tercero. En tercero ya pueden empezar a escribir con lapicero, porque ya se ha desarrollado más la caligrafía, se tiene un poquito mejor de ortografía, y ya casi entro tercero para empezar a escribir con lapicero. Y no era que en mi casa no hubiera lapiceros, sí lo sabía, y nosotros podíamos escribir con lapicero en la casa, pero no era lo mismo que ya estamos en tercero, ya somos de los grandes porque ya podemos escribir con lapicero. El problema del lapicero es que si se cometía un error, ya había que tachar, o hacía uno el truquito. Tomaba uno el borrador, lo ponía en la lengua, mojaba un poquito el borrador y a borrar con mucho cuidado. No quedaba igual, pero a borrar con mucho cuidado. Y a veces se le rompía la hoja, ¡ay no! Y tener que otra vez hacer la tarea. Porque uno sabía, si lo hacía con lapicero y si cometía un error, no nada de tachones, a volver otra vez a hacerla. Por allá sacaron un bolígrafo inteligente con tinta deleble. Indeleble es que no se puede borrar, deleble es que se puede borrar. Entonces, salió el lapicero inteligente, por fin. Uno puede escribir, y si comete un error, lo voltea y lo puede borrar, y se borraba, la tinta se borraba. Sí, pero cuando salió, estoy hablando en el pasado, y después de que ya la tinta se secaba, ya no se podía borrar, pero le daba uno tiempo de, cometí un error, entonces se podía escribir con lapicero, y si uno cometía un error, podía borrar, corregir, y no tenía que hacer todo el escrito nuevamente. Después salieron las máquinas de escribir. Y había que tomar cursos para poder escribir, y uno estaba viendo el papel y escribiendo a máquina. Hay personas que son muy buenas, muy rápidas, hay otras personas que no
no tanto. Yo nunca aprendí a escribir muy rápido, pero me la juego. Yo puedo escribir sin estar viendo todas las teclas. Entonces, de vez en cuando ahí. Y ya resulta que las máquinas antiguas había que ponerles una cinta y devolverse y marcar la tecla con un borradorcito. Después salieron unas eléctricas que eran más fáciles, no había que estripar tan duro, rapidito, solamente se tocaban las teclas y tenían el borrador incorporado, hasta tenían memoria, entonces uno podía decirle borrar la siguiente, el renglón de arriba y lo borraba. Ahora las computadoras uno marca y le da con una sola tecla, delete, borrar y todo desaparece. Y muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios es, peco mucho durante el día y al final del día marco y le doy delete y ya está. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que borrar, poner un poquito de saliva y se van a hacer huecos en nuestra vida. Como estaba hablando mi esposa, va a haber consecuencias y lo mejor es no pecar. Y sí, cuando pecamos vamos a borrar y cada vez que borramos va a haber marcas, va a haber consecuencias. Entonces dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra lavar y limpiar, podemos decir que en el contexto son similares, lavar y limpiar. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante, tienen una diferencia, pero David decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Hay pecados que cada persona comete que otras personas no se dan cuenta. David había cometido un pecado que Urias no se había dado cuenta. Quizás algunos de los sirvientes más cercanos de David lo estaban sospechando. Quizás algunas de las esposas de David estaban sospechándolo. Pero David y Betsabé sabían su pecado. Y Dios sabía su pecado. Por eso decía, yo reconozco mis rebeliones. ¿Por qué? Porque negar las rebeliones no sirve de nada. Porque Dios está viéndolas y Dios sabe. Entonces, yo las reconozco. Yo reconozco mis rebeliones. Cuando yo estaba pequeño, el doctor, la persona médica que yo más odiaba eran los dentistas. Yo les tenía pavor a los dentistas. Y recuerdo que cuando estaba en el salón de espera, en mi pueblito era una casa que la habían convertido en un consultorio. Las casas allá en Costa Rica, especialmente las viejitas, no tenían aislante, entonces se oía todo, el piso de madera, paredes de madera, entonces se oía el motorcito que estaban calzando y algunas veces a los niños gritando. ¡Ah! Y yo, ay. En ese momento yo me arrepentía de no haberme lavado bien los dientes y yo le prometí a Dios, yo me voy a lavar bien los dientes, pero ya era tarde, ya estaba en el consultorio del dentista. Las consecuencias. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, como yo odiaba tanto el dentista, recuerdo que en algunas ocasiones se me hacían caries y ya me empezaba a doler y yo me quedaba calladito.
porque no quería que mi mamá notara de que me estaba doliendo una muela o que me estaba doliendo un diente, porque yo sabía que si mi mamá se daba cuenta de que me estaba doliendo una muela, un diente, me iba a llevar al lugar más despreciable para mí, que era el dentista. ¿Qué lograba yo con esconder esa carie? Nada. Recuerdo que yo, nos decían, lávense bien con dentífrico porque eso le ayuda bien a quitar a combatir las caries. Entonces yo recuerdo que yo me ponía un poquito de pasta en la lengua y llenaba bien la carie. Según yo, el dentífrico iba a matar las bacterias que estaban haciendo la carie y que ya, y no servía de nada. Había que ir al dentista para que trabajara con los dientes, para que me hiciera el trabajo horrible que era taladrar mi diente y después rellenarlo. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tenemos que reconocer nuestro pecado porque ignorarlo no funciona de nada. Esconderlo no funciona de nada. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los jueces son personas que han sido puestas para determinar lo que es correcto e incorrecto, si alguien cometió un delito o si no lo cometió. Hay jueces que son muy honestos, hay otros jueces que no son tan honestos, hay unos jueces que cometen errores, hay otros jueces que aciertan bien. Cuando nosotros vemos esos programas de televisión donde hay un juez, una jueza y hay un litigante y hay un defensor y uno oye el caso, algunas veces uno dice, yo creo que el juez se equivocó, otras veces uno dice, yo creo que el juez dio un buen dictamen. Estos en televisión no son casos reales, serios, criminales, son casos de litigio personal, porque no pueden, cuando son casos serios, no lo pueden hacer en público. Pero las dos partes se comprometen a aceptar. Ellos firman un papel donde dicen, aceptamos la decisión del juez o de la jueza. Y nosotros, viendo el caso, y uno se forma su propia opinión y al final decide, sí, creo que el juez tomó una buena decisión o creo que se equivocó. Dios no comete errores. Dios, dice la Biblia, que no declarará inocente al culpable ni culpará al inocente. Para que seas reconocido justo en tu palabra, para que seas reconocido justo en tu juicio y tenido por puro en tu juicio. Dios no va a cometer errores. Dios no va a aceptar cohecho o soborno. No se le puede pasar por debajo de la mesa. Dios, aquí hay un poquito de dólares, aquí hay un poquito de dinero. Dios, te puedo mandar por PayPal, ¿cuánto quieres? Te mando por Zelle, ¿verdad? No, te hago una transferencia. No, Dios no se puede comprar. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo no creo en Dios, yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, yo no creo en nada de eso. Está bien, estás en la libertad. Pero eso no quiere decir que Dios va a desaparecer, eso no quiere decir que el cielo vaya a desaparecer o que el infierno vaya a desaparecer. Eso quiere decir que
te vas a dar cuenta, ojalá que no demasiado tarde, de que esos lugares son reales. 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que desde pequeñitos nosotros fuimos engendrados, fuimos concebidos por personas pecadoras en un mundo pecador, caído, y que la razón por la cual nosotros no hemos cometido un pecado similar al de David es porque las circunstancias no se han dado, pero nuestro corazón es lo suficientemente engañoso, nuestro corazón es lo suficientemente perverso, nuestro corazón es lo suficientemente traicionero como para que nosotros caigamos en este pecado. Sin embargo, por la misericordia de Dios, estamos acá. En el versículo 6 y 7 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del versículo 2? Lávame y límpiame. Ahora voy a explicar estos dos términos. La palabra limpiar tiene que ver con la palabra purificar. Aquí David estaba utilizando dos términos. El primer término que estaba utilizando era purifícame con hisopo. El hisopo era una escobilla con la cual los sacerdotes la ponían en agua pura y pringaban las casas, pringaban ciertos utensilios para purificarlos desde el punto de vista ritual, religioso, delante de Dios. Entonces, David estaba diciendo: Señor, lávame con el agua de tu palabra, purifícame delante de ti, para que yo sea limpio. Y la palabra lavar era la idea práctica. La palabra lavar estaba hablando aquí de: Señor, ya he sido purificado, ya he sido perdonado, pero todavía en mí está la tendencia a mentir, todavía en mí está la tendencia a engañar, todavía en mí está la tendencia a ser infiel, a ser inconstante, todavía en mí hay muchas tendencias que yo sé que no son tu voluntad. Entonces dice: lávame. Algunos de ustedes han tenido que lavar o han visto a sus mamás, hermanas, lavar en ríos, en piedras. ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Alguna vez vieron a alguien? ¿Sí? Yo también. Entonces recuerdo cuando íbamos a visitar a algunos de los familiares que vivían más en el campo. Yo me crié en el campo, pero no era tan campo como algunos de mis otros familiares, y se lavaba en el río. Y yo veía donde llevaban el jabón y llevaban la ropa, el cesto, y lavaban y, en una roca, en una piedra, y después agarraban la ropa y la golpeaban contra la piedra, dándole un lado y aporreándola, ¿verdad? Intentando quitarle la tierra, ¿verdad? Especialmente cuando era la ropa del esposo que trabajaba en el campo, que trabajaba en lechería. Entonces golpearla y lavarla y golpearla otra vez. Y después escurrir, retorcer, y algunas veces se ponían de acuerdo las señoras, y una agarraba un extremo y la otra al otro, y una le daba vuelta para un lado y la otra le daba vuelta para el otro lado, para intentar sacarle toda la cantidad de agua posible. ¿Por qué? Porque llevar ropa mojada puede triplicar el peso de la ropa, y cuando era una cuesta bastante grande, iba a marcar la diferencia. La palabra lavar se refiere a esto. Hoy en día nosotros tenemos las lavadoras en nuestras casas. ¿Cómo? Fabulosas. Las lavadoras en nuestras casas, y hasta tienen un ajuste que se llama
delicado. Entonces el delicado apenas es que mueve la ropita para acá y para acá, y con agüita calientita, y échele suavitel para que la ropa quede bien suavecita y que huela rico. Y uno ve los anuncios de que toma la ropa y ¡ay, qué rico que huele! Y pensamos de que, ay Señor, házmelo suavecito, apenas dame vueltecitas, Señor, échale un poquitito de agua calientita para que no sienta tanto frío. No, cuando David decía, Señor, mi pecado necesita ser lavado, necesito que me lleves al río, necesito que me escurras bien, que me raspes bien, que me golpees contra la piedra, haz lo que sea necesario para poder restablecer el compañerismo contigo, para poder quitar de mí esa tendencia al pecado, a la maldad. En el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mi pecado no es, Señor, aquí está mi pecado, no lo veas, sino arrójalo en el fondo del mar. Y eso es lo que dice la Biblia, que cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él cargó nuestros pecados, los lavó con su sangre preciosa. Vimos la semana pasada, tomó el edicto que había en contra de nosotros, lo clavó en la cruz con el sello cancelado. Ya nuestro pecado ha sido cancelado. Y dice la Biblia que Jesucristo murió con nuestros pecados, por nuestros pecados. Una vez muertos los arrojó en el fondo del mar, y dice el libro de Hebreos que Dios promete nunca más acordarse de nuestros pecados y transgresiones. En el versículo 10, una vez que hemos sido perdonados, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Aquí estamos hablando entonces de la santificación. Señor, ya me has purificado. Señor, me estás lavando, me estás retorciendo, me estás golpeando, estás haciendo todo lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para poder crear en mí un corazón limpio y renovar en mí un espíritu recto delante de ti. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué interesante. David no le dijo, vuélveme la salvación, devuélveme la salvación, sino devuélveme el gozo de tu salvación. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Si Dios nos quitara la salvación cada vez que nosotros pecamos, a mí me lo hubiera quitado miles de veces. Pero David no dijo, devuélveme la salvación. David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque si bien es cierto, no podemos perder la salvación, sí podemos perder el gozo, la alegría de ser hijos de Dios. Hay una ilustración que he utilizado un par de veces. Para la Semana Santa en Costa Rica se utiliza una fruta, es muy parecida a la calabaza, en forma se parece mucho a la sandía. Le llaman chiverre. De hecho, cuando las personas son un poco gorditas, le dicen que buen chiverre te manejas, porque es grandote. Mi mamá había comprado un chiverre para hacer miel de chiverre, porque una de las comidas tradicionales para allá es empanaditas de chiverre. Entonces se hacen empanaditas horneadas con ese chiverrito por dentro, deliciosas. Ya está, ya me estoy haciendo la boca agua. Sí, hay que comprar unas conservitas de chiverre, ya las venden en conservas. Más bien le hubiéramos pedido a mi hermano que nos trajera unas conservitas de chiverre. Pero no jueguen con el chiverre. No jueguen con el chiverre. Voy a ir a hacer unos mandados, no jueguen con el chiverre. Y mi mamá salió y adivinen qué hizo su servidor. Empezar a jugar con el chiverre. Y lo agarré. ¡Ey! Estoy embarazado y tuve un aborto. Porque se me cayó el chiverre. Y ¡pua! ¡Ay! ¿Ahora qué hago? Lo dijeron claramente. No jueguen con el chiverre porque está... Y claro,
Los demás, Fran, ahorita va mi mami. ¡Ay! Y peor todavía, ella salía a mi cuarto a llorar. Porque había desobedecido. Cuando llegó mi mamá, mis hermanos lo primero que hicieron fue: ¡Mami! ¡Fran quebró el chiverre! Y yo los oí. ¡Qué angustia! Me salvé solamente por una razón. El chiverre estaba malo. Entonces mi mamá lo pudo llevar al verdulero y le dice: estaba malo. Entonces le dieron otro chiverre. Y yo no quería ni volverlo a ver, no quería ni estar cerca del chiverre para que no fuera a pasar otro incidente. Me había salvado. Porque yo sabía que me esperaba, porque bien claramente nos lo habían dicho. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Una vez que Dios renueva en nosotros ese espíritu recto delante de Él, Él nos devuelve el gozo. En el versículo 12 nos devuelve el gozo de su salvación. Yo siempre que mi mamá venía, la esperaba con alegría. Viene mi mamá, ya sea de hacer un mandado, viene de la escuela o lo que sea, y a besos y abrazos y mami. En esa ocasión, cuando yo había desobedecido, tenía temor y no quería que mi mamá viniera. No era que la había dejado de amar, era que no había una relación con ella. Una vez que fue renovado ese espíritu recto delante de Él, yo tuve el gozo nuevamente de ver a mi mamá. Espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces, cuando nosotros hemos renovado un espíritu recto delante de Dios, entonces podremos enseñar a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y mi boca publicará tu grandeza, tu poder, tu santidad, tu omnisciencia, tu omnipotencia. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Nosotros cometemos pecados, mentimos, vemos cosas que no debemos, oímos cosas que no debemos, decimos cosas que no debemos, no amamos al prójimo como debemos de amar. David acababa de cometer un pecado serio. Había cometido adulterio, había embarazado a una mujer y había sido el autor intelectual del asesinato de un hombre sumamente excelente, con muy buenos principios. Pero David, a pesar de ese pecado tan grande, dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y finalmente en el versículo 19, entonces ¿qué? Puesto que yo he descubierto que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, estoy quebrantado. Puesto que yo he descubierto que al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, Señor, estoy contrito y humillado. Si yo pudiera volver otra vez en el tiempo y sabiendo lo que sé ahora, Señor, yo hubiera actuado de una manera diferente, pero yo no puedo cambiar lo que ya hice. Una vez que David reconoció esto, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Quiere decir, una vez que nos arrepentimos, podemos volver otra vez a tener relación con Dios. Mientras vivamos en pecado, no vamos a poder mantener esa relación con Él. Ninguno de nosotros ha cometido un pecado, humanamente hablando, tan serio como el de David. Pero David encontró misericordia
delante de Dios. Esa misma misericordia que encontró David es la misericordia que está disponible para nosotros. Tenemos que aceptar a Jesucristo si no lo hemos aceptado. 2, una vez que ya somos de Cristo, tenemos que vivir vidas en santidad para mantener esa comunicación. Y 3, vamos a pecar. No es si pecamos, es cuando pequemos, porque vamos a pecar, vamos a caer. Nos levantamos una vez más y en el nombre de Jesucristo confesamos nuestros pecados, y Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y poder otra vez restablecer el compañerismo con Él. Oremos. Padre eterno, nuevamente venimos ante ti, te suplicamos que tú bendigas tu palabra, que bendigas a cada uno de los presentes, a los que nos han estado escuchando en línea y a los que nos van a escuchar posteriormente, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, porque es más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a ustedes también que nos acompañaron. Bendiciones.